Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Eh, Mi nombre es Merly Avellaneda, soy ingeniera de pre y postventas de EPCOM y hoy voy a estar a cargo de darles una pequeña introducción y enseñarlos a cómo hacer túneles virtuales con Gateway de Reggie. Eh, por favor, me confirman en el apartado de chat si pueden escucharme sin ningún problema. Por favor, los agradecería bastante. ¿Me pueden escuchar? Creo que sí me pueden escuchar sin ningún problema. Ok, muchas gracias. Entonces, pues bueno, vamos a empezar este pequeño, este pequeño webinar. Es muy rápido, es muy sencillo, es muy fácil y es, como ya les había mencionado, sobre cómo realizar túneles virtuales con Gateway de Reggie o un port forwarding. Antes que nada, de verdad les agradecería mucho que por favor descargaran la aplicación de Rigi y Regi y que por favor escaneen el código QR que aparece ahí. Les voy a dar unos 3 minuticos para que descarguen la aplicación y escaneen el código QR y empezamos la parte práctica del webinar. Bien, ya esperamos los 3 minuticos. Vamos a ahora sí a dar inicio al webinar. Al final también voy a estar dando un pequeño espacio para que si no han escaneado el código QR, lo escaneen al terminal de la presentación. Ok, entonces como ya les había mencionado, este webinar está orientado a la creación de túneles virtuales con Luigi y Reggie. Eh, para esto vamos a hacerlo de dos formas. La primera, mediante la página web del cloud y mediante el teléfono. Eh, Ambas formas son muy sencillas. Para poder realizar esto es bastante importante que
ustedes tengan claro el nombre del proyecto. En este caso solamente yo tengo uno. Acá por lo menos está el cloud o cómo se ve en una computadora o en un entorno de Windows. Acá les aparece enlistado el nombre de los proyectos y los dispositivos que tienen. También es importante tomar en cuenta de que yo les recomiendo siempre mantener al día las actualizaciones de los dispositivos. Es muy fácil tener al día las actualizaciones. Usualmente la página o la app les da un pequeño avisito, una pequeña notificación de que hay alguna nueva versión y pues simplemente le cliquean en actualizar. Como pueden ver, si le damos en dispositivos, aquí aparece que la versión está en la última. De verdad, para el mejor performance de los dispositivos, yo les recomiendo que las tengan bastante actualizadas. Entonces, a diferencia de el apartado del teléfono, o sea, de la aplicación en Android o en iOS, acá se muestra un entorno un poco más gráfico. Igualito, tenemos la topología de la red con todos nuestros dispositivos. Vemos que tenemos el gateway, el switch y dos APs. Podemos también hacer monitoreo de lo que nosotros queramos. Simplemente le tenemos que dar clic al dispositivo. Nos muestran los puertos que están conectados eh, y nos aparece la misma información que nos aparece en nuestra los puertos, más o menos si están conectados, si están habilitados o no, en qué modo de configuración están, si están en full duplex, si están habilitados o no, y también podemos hacer reseteo del PoE por acá. Es bastante sencillo, nos muestra exactamente la misma información que nos muestra mediante nuestra aplicación. Igualito, si vemos el PoE, que es bastante importante acá, el uso del bateaje que tenemos en el switch eh, y cuánto nos queda para tener en cuenta el throughput, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente tenemos los mismos features que tenemos en nuestra app acá en la página, por si acaso no estaban, no estaban acostumbrados a verla. Entonces, vamos a hacer por forwarding o vamos a hacer un túnel virtual. Para esto es bastante importante tener dos aspectos muy claves para implementarlo. La primera, y yo creo que la decisiva para esto, es que se necesita un router o un gateway de la marca Luigi o Reggie. Es indispensable para poder utilizar este feature, o sea, podemos tener un switch, podemos tener un access point, pero si tenemos un switch o una AP, no podemos hacer el túnel virtual. Necesitamos obligatoriamente tener un, un Easy Gateway. Eh, y también es bastante importante tener en cuenta que necesitamos la IP del dispositivo a la cual vamos a hacerle el túnel. ¿Por qué? Porque, porque nos vamos a conectar, vamos a llamarlo así, o a hacer un acceso directo hasta ese dispositivo, entonces necesitamos las IP. En este caso yo la voy a hacer para mi computadora. Si nosotros le damos acá en clientes, podemos ver los dispositivos que están conectados a nuestra red. En este caso tenemos una laptop, para este ejemplo lo vamos a hacer con mi laptop, y tenemos la IP y la MAC. Es bastante importante y recuerdo y no me voy a cansar de repetirlo, que es imprescindible que tengamos la IP. Ok, para hacer el túnel virtual por acá por la computadora es muy sencillo. Nos vamos a dispositivos, devices. En general le damos en intranet. Aquí nos aparece más o menos una descripción de lo que es el túnel virtual o el túnel NAT y que básicamente nos permite entrar a un dispositivo específico en nuestra red estando fuera de ella. Un dispositivo mediante un puerto. Entonces es bastante importante si estamos fuera de nuestra red y queremos hacer un chequeo o hacer algún seguimiento, ya sea una cámara, una impresora, un DVR, un NVR, podemos utilizar este túnel virtual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es bastante sencillo. Le damos acá en agregar túnel. Si tenemos un cliente, vamos a rellenar el apartado del cliente. En este caso no lo tengo, tampoco es imprescindible colocarlo. Y donde dicen app name es más o menos el nombre que tiene el túnel. Vamos a colocarle prueba. También está el tipo.
podemos conectarnos por HTTP, por SSH o por Telnet. Por cuestiones de facilidad, vamos a hacerlo en este caso por HTTP. Y acá nos pide la IP del dispositivo a la cual nos vamos a conectar. Por eso les decía que es bastante importante tener la IP del dispositivo bastante clara. Como ya les dije, en este caso voy a hacer un túnel directo a mi computador, entonces vamos a colocar la IP que nos mostraba. 192.168.111.5 y el puerto, en este caso vamos a dejarlo el de default, que es 80. Se puede cambiar, esto es customizable fácilmente y simplemente le damos OK. Al momento que le damos OK, la aplicación nos crea este túnel. Está inhabilitado, usualmente se deja inhabilitado por defecto. Acá vemos un pequeño slide y si le damos clic, habilita el túnel. Y ya nos dice que el túnel fue creado, que si le damos en el botón Open, nos va a redirigir directamente a ese host que él creó por default. No vamos a darle on, vamos a ver más o menos acá lo que nos aparece cuando creamos el túnel. Nos aparece ya el tipo de túnel que lo preestablecimos, la IP del dispositivo a la cual queremos conectarnos con el puerto y la IP a la cual va a estar asignándole acá por default, que es una 35.242 por este puerto virtual. Algo bastante importante también que hay que tener en cuenta en la creación de estos túneles es que expiran. O sea, usualmente tienen una duración de aproximadamente 3 horas. Si el túnel se cae, no importa, se puede volver a hacer, es cuestión de 2 minutos, 3 clics, y se puede volver a hacer el túnel, se puede inhabilitar y habilitar cuando nosotros creamos conveniente. Simplemente dándole eh, slide acá, se inhabilita y deja en pausa la expiración y lo podemos volver a habilitar sin ningún tipo de inconveniente. Y ahí vuelve otra vez a correr. Eh, la expiración, que usualmente, como ya les dije, era más o menos 3 horas. Podemos editar el túnel, el nombre, el tipo de app y pues la IP del host, la podemos editar y podemos eliminarlo. Entonces, ustedes se estarán preguntando cómo lo vamos a probar. Lo hice, ya les he mencionado antes, con mi PC, con una laptop. Entonces, pues creé una pequeña máquina virtual con un pequeño slide de PHP para que más o menos podamos ver que, que esté funcionando. Entonces, hay dos formas de verlo. Si le damos acá hacia configurar, nos va directamente a redirigir a esta IP que le colocó por defecto al host para un outside. Entonces, si le damos a configurar, automáticamente va a subir a nuestra máquina virtual, a la cual yo hice este pequeño template y básicamente dice que bienvenidos al túnel transversal de NAT y que el túnel está funcionando. Podemos hacerlo por aquí o también simplemente podemos copiar esta dirección IP o si la saben, la copiamos y la pegamos en nuestro navegador. Si le damos Enter, entramos de la misma forma. Esto es demasiado importante si, como ya les había dicho, queremos entrar a un dispositivo en específico, si estamos en un viaje de negocio, si estamos fuera de nuestra red, si estamos fuera del sitio. Entonces queremos entrar, no sé, queremos acceder a un teléfono IP, queremos acceder a una impresora, queremos acceder a una cámara, etcétera, 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 y necesitamos hacer algún chequeo, podemos utilizar esta herramienta. Entonces también ustedes se preguntarán si es tan fácil hacerlo mediante la app al mismo tiempo que la computadora. Y sí, se puede hacer. Entonces vamos a hacer la pequeña prueba por acá también. Vamos a eliminar nuestro túnel y vamos a crearlo por, eh, por la aplicación. Entonces déjenme compartirles un momento acá para que ustedes puedan ver. Acá está la pantalla de mi teléfono y va a ser de la misma forma que lo acabamos de hacer por la computadora. La misma forma, igual de fácil. Entramos en la aplicación para que lo vean desde el principio. Acá está nuestro proyecto. Entramos al proyecto. Vemos igual la topología de red. Abajo están los dispositivos conectados, el workspace, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces vamos a entrar en avanzado. En avanzado, si bajamos un poco acá, aparece transversal NAT. Acá no se llama Intranet Access, acá se llama NAT transversal. Si le damos clic, nos va a aparecer exactamente la misma o el mismo mensaje que aparece, como pueden ver acá en el computador, qué es lo que sirve y para qué sirve el NAT transversal. Y esto vamos a darle agregar un servicio y vamos a crear exactamente el mismo túnel que hicimos con la prueba anterior en la computadora. Entonces vamos a colocarle prueba con la IP del computador 192, disculpen, 68.111.5. Perdón, aquí me faltó un 1. 192, 168, 111.5. Le damos OK, igualito. Va a aparecer eh, el slide que se creó, que el túnel está habilitado, la fecha de expiración, y si le doy en ir, nos debe aparecer exactamente la misma pantalla de prueba de nuestra máquina virtual que nos apareció acá en la PC. Como pueden ver, acá está y se cargó de la misma forma que se cargó en nuestra PC. Entonces, igualito podemos editarlo desde acá, desde la app, podemos inhabilitarlo, podemos crear cuantos túneles necesitemos y lo podemos eliminar cuando ya lo terminemos de usar. Entonces, como ya les había dicho, es una herramienta bastante importante o bastante útil para poder hacer algún tipo de chequeo si estamos fuera de sitio. Y básicamente sirve bastante. Recuerden que necesitamos el IP del dispositivo al cual nos queremos conectar y también necesitamos obligatoriamente un gateway de Luigi y de Reggie. Es exactamente la misma forma si lo queremos hacer desde nuestro smartphone acá en nuestra computadora. Para facilidad lo estoy haciendo en ambas formas. Entonces fue una explicación es bastante rápida, es bastante fácil, simplemente son 2 o 3 clics. Eh, Voy a dejarles acá una vez más el, el código QR por unos minutitos. Si tienen ustedes dudas y o preguntas, por favor las pueden dejar. Vamos a dejar unos minutos para las preguntas y para, si no han escaneado el QR, con mucho gusto escaneenlo. Al momento de escanearlo, tienen les va a dar un proyecto de prueba. El proyecto de prueba les permite hacer algunas, como ya les dije, algunas pruebas, utilizar algunos features que tenemos en la nube, como como las VLANs, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, les recomiendo que escaneen el código y puedan tener el proyecto de prueba y los puedan usar. Ya saben que estoy abierta a cualquier tipo de duda y o pregunta. Dejamos unos 2 minutos por si acaso hay alguna pregunta y si no, pues acabamos el webinar. Ya nos están preguntando si el router siempre tiene que tener una IP pública. Según tengo entendido, no es necesario. Idealmente sí, pero no es necesario que siempre pueda tener una IP pública. Puede trabajar con IPs privadas.
Ok, creo que por ahora no hay más preguntas. Saben que pueden escribir o pueden enviarnos algún email si necesitan algún tipo de asesoría o algún tipo de duda, o si tienen algún tipo de duda o pregunta, con mucho gusto se les atenderé. Y nada, muchísimas gracias por asistir a este webinar, por tomar una parte de su tiempo. Estaremos pronto en contacto. Que tengan un muy lindo día. Hasta luego.